Solía escuchar que ser una persona sin hogar era una elección, no algo provocado por la mala suerte, un sistema roto o una economía en declive. 28 years old, run down here every single day, try to pan, try to make some money to feed my family, take care of my family, pay for the motel. Like I said, this town's not doing anything. There's plenty of motels in here around this town that are empty, that could put people up in, turn into a shelter or something, to help people rehabilitate them. Pero si eso fuera del todo cierto, ¿por qué hay tantas personas en Estados Unidos, veteranos, enfermeras madres o padres solteros durmiendo cada noche en las aceras, en tiendas de campaña o bajo los puentes? ¿Se trata realmente de una cuestión de decisión personal o hemos malinterpretado lo que ocurre a nuestro alrededor? It sucks. It's getting colder and colder, and they keep moving us around. Like, where did they expect us to go? Like, we have totally nowhere to go. Every spot that we have to camp, they come and kick us out. En todo el país, las ciudades están lidiando con una crisis creciente. Y Jacksonville, Florida, es una de ellas. Alguna vez considerada una estrella emergente del sur, hoy enfrenta una dolorosa realidad. Cada vez más personas se están quedando fuera del sistema. En el episodio de hoy, miramos más de cerca lo que realmente está sucediendo en Jacksonville y lo que nos revela sobre la historia más amplia de lo que significa ser sin hogar en Estados Unidos. ¿Es realmente una elección quedarse sin hogar? Durante años a muchos estadounidenses se les ha dicho que si trabajas duro, eres disciplinado y tomas decisiones acertadas, nunca acabarás en la calle. I don't get that much, even the retirement check I've got, the SSI doesn't even come close, so I'm trying to get a hold of a discount room, and we've gotten the donations for that, and even though we've got donations constantly, I still haven't seen the rooms being built to accommodate thousands of homeless people that are trying to get one. Pero la realidad dibuja un panorama mucho más complejo. Hoy en todo el país, miles de personas que siguieron todas las llamadas reglas que fueron a la escuela, mantuvieron empleos estables y trataron de construir una vida. Ahora viven en refugios bajo pasos elevados o dentro de sus coches. Cuando tanta gente se queda fuera del sistema, podemos seguir diciendo que este funciona. La creencia de que la indigencia se debe en su mayoría a la pereza o a malas decisiones sigue siendo común. Pero también es una idea anticuada y peligrosamente engañosa. La verdad es que la mayoría de las personas que se quedan sin hogar en Estados Unidos alguna vez tuvieron una casa. Formaban parte de la fuerza laboral, pagaban alquiler, tenían seguro médico, hasta que un día dejaron de tenerlo. Una factura hospitalaria, un despido o una subida repentina del alquiler bastaron para que todo se viniera abajo. Y con muy pocas redes de seguridad disponibles, la recuperación se vuelve casi imposible. En una sola noche de 2023, más de 650.000 personas en Estados Unidos experimentaron la falta de vivienda, según datos federales. Esa cifra no es solo una estadística, es una llamada de atención. De ellas, casi la mitad dormía a la intemperie, expuestas al clima, a la violencia y a las enfermedades. Y aunque la atención nacional suele centrarse en ciudades como Nueva York o Los Ángeles urbes, más pequeñas como Jacksonville, Florida, se están convirtiendo silenciosamente en epicentros de esta creciente crisis.
¿Qué dice de un país que haya personas con empleo a tiempo completo que aún así no puedan pagar un lugar donde vivir? ¿O que la enfermedad mental y la adicción se enfrenten con castigo en lugar de atención? ¿Podemos decir honestamente que estas personas eligieron estar aquí? Well, I used to be a medic. I spent 22 years working at Sierra Vista Hospital in San Luis Obispo, California. I'm skilled, I'm educated, but started talking about the wrong things, and so I was let go, and life changed for me then. I've been wandering the nation for the last 6 years, doing a little bit of activism here and there. La verdad es que nadie elige quedarse sin hogar, del mismo modo que elige una profesión o una ciudad para vivir. La falta de vivienda rara vez tiene que ver con una elección. Tiene que ver con sistemas que fallan justo cuando las personas necesitan más apoyo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué está ocurriendo exactamente en Jacksonville? ¿Y por qué la indigencia crece allí ahora más rápido que nunca? La realidad sobre el terreno en Jacksonville. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente en Jacksonville? ¿Por qué una ciudad conocida por sus playas soleadas, su orgullo futbolístico y su historia militar está enfrentando ahora uno de los peores aumentos de indigencia en Florida? Para entenderlo, hay que mirar más allá de las palmeras y los estadios y fijarse en lo que sucede bajo los pasos elevados, detrás de los edificios abandonados y alrededor de las estaciones de autobuses. En 2023, Jacksonville registró un fuerte incremento en la falta de vivienda. El recuento oficial Point in Time informó de más de 1.250 personas sin hogar viviendo en el condado de Duval en una sola noche, un aumento de casi el 20% respecto al año anterior. Y ahora en 2025, la lista más amplia by name sugiere que más de 2.400 personas siguen viviendo sin hogar en la zona. Pero cualquiera que haya paseado últimamente por el centro sabe que esa cifra no cuenta toda la historia. En realidad, los trabajadores de alcance comunitario y las organizaciones locales creen que el número real es mucho mayor. ¿Por qué? Porque muchas personas no aparecen en esos registros. Familias durmiendo en coches, personas quedándose en sofás ajenos, mujeres escondiéndose en trasteros o lavanderías solo para evitar el peligro de dormir en la calle. Ellas no siempre se cuentan, pero están ahí. Si caminas por algunas zonas del centro cerca de City Rescue Mission o bajo la rampa de la I-95, las pruebas son difíciles de ignorar. Surgen grupos de tiendas de campaña en lugares que hace solo unos meses estaban despejados. Algunos parques se han convertido en campamentos improvisados. Cada vez hay más gente pidiendo dinero en los semáforos. Y por la noche encontrarás a decenas de personas acurrucadas en las esquinas envueltas en mantas, con carros de supermercado que guardan todo lo que poseen. Jacksonville quizá no tenga un Skid Row como Los Ángeles, pero la dirección que lleva resulta inquietantemente similar. Y quienes viven esta realidad están lejos de ser un grupo homogéneo. Verás veteranos jóvenes que acaban de salir del sistema de acogida. Hombres con botas de trabajo despedidos de la construcción, madres solteras empujando cochecitos. Muchos simplemente están atrapados, incapaces de encontrar vivienda asequible o acceso a ayuda a largo plazo. Los refugios de la ciudad suelen estar llenos y las listas de espera para obtener vales de vivienda pueden tardar meses, incluso años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó Jacksonville
una ciudad que alguna vez se promocionó como la nueva ciudad audaz del sur, a esta crisis? Las respuestas no son simples, pero parten de una verdad innegable. La falta de vivienda en Estados Unidos ya no es solo un problema de las grandes ciudades. Está ocurriendo en lugares como Jacksonville y crece más rápido de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. El mismo sistema roto. Cuando se habla de la falta de vivienda, la conversación suele girar en torno a ciudades como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco. Y no es difícil entender por qué. Estos gigantes urbanos tienen algunas de las poblaciones sin hogar más visibles y abrumadoras del país. Skid Row en Los Ángeles es tristemente célebre. Las estaciones de metro en Nueva York a menudo sirven también de refugio. Kensington en Filadelfia está inundado de tiendas de campaña, adicción y desesperanza. Pero centrarse solo en las ciudades más grandes oculta una verdad peligrosa. La crisis de sin hogar en Estados Unidos ya no se limita a las grandes urbes. Jacksonville es la prueba. En 2025, Jacksonville registró 1.009 personas sin hogar en el recuento oficial Point in Time. Esa cifra incluía a 290 personas durmiendo sin refugio en tiendas, parques, aceras o vehículos. Aunque las autoridades celebraron esto como una disminución del 49% respecto al año anterior, no cuenta toda la historia. La lista By Name, que hace seguimiento de personas durante todo el año, muestra a más de 2.475 sin vivienda estable. Esa es la cifra real que el público debería tener presente. Mientras tanto, el costo del alquiler en Jacksonville ha aumentado casi un 40% desde 2020. Los salarios no han seguido el ritmo y los refugios siguen funcionando a plena capacidad o saturados. Compáralo con Nueva York, donde más de 100.000 personas dependen del sistema de refugios cada año. O con Los Ángeles, donde más de 75.000 personas no tienen hogar, muchas de ellas durmiendo en campamentos que se extienden bajo autopistas o en terrenos vacíos. En Filadelfia el problema empeora con la crisis de los opioides, especialmente el fentanilo, que ha convertido barrios enteros en zonas de desesperación. Puede que estas ciudades tengan cifras más altas, pero el patrón es el mismo: sistemas rotos, costos en alza y redes de seguridad que desaparecen. Lo que hace que el caso de Jacksonville sea aún más preocupante es que la situación sigue creciendo y cuenta con menos recursos. Menos camas para salud mental, menos trabajadores de apoyo comunitario, menos transporte público, menos vivienda asequible. Esto significa que cada persona que cae aquí por las grietas tiene menos oportunidades de levantarse de nuevo. Y a diferencia de Nueva York o Los Ángeles, Jacksonville no tiene la atención mediática, la presión política o el clamor público que obligue a sus dirigentes a actuar. Así que la verdadera pregunta es: ¿solo nos importa cuando la falta de vivienda se vuelve demasiado grande para ignorarla? ¿Por qué tienen que aparecer ciudades enteras cubiertas de tiendas de campaña para que digamos «basta ya»? Jacksonville aún no se parece a Los Ángeles, todavía, pero las señales de alerta ya están encendidas. Los mismos sistemas que están fallando en las grandes ciudades ahora se están derrumbando aquí, solo que con menos ruido y menos indignación. Si seguimos mirando hacia otro lado, lo que venga después no sorprenderá a nadie.
¿Por qué la gente se queda sin hogar en Jacksonville? La falta de vivienda no ocurre en un vacío. No se trata solo de que alguien pierda su empleo o sea desalojado. En Jacksonville es más bien como ver una fila de fichas de dominó caer una tras otra en una reacción en cadena que nadie parece dispuesto a detener. Aquí la gente no solo se cuela por las grietas, es que el suelo mismo se está hundiendo. Empecemos por la vivienda. Jacksonville ha visto un aumento de alquileres de casi el 40% desde 2020. Mientras tanto, los salarios en muchos sectores, hostelería, comercio, construcción, apenas se han movido. Así que cuando alguien se enferma, falta al trabajo o pierde a un compañero de piso, no hay margen de error. El mercado de alquiler no tiene piedad. En 2025, el alquiler medio mensual de un apartamento de una habitación en Jacksonville supera los $1,400, mientras que un trabajador con salario mínimo gana unos $1,600 al mes antes de impuestos. Haz las cuentas. ¿Cómo puede sostenerse eso? Luego está la salud mental. Florida ocupa uno de los últimos puestos en financiación per cápita para salud mental y Jacksonville refleja esa realidad. Las clínicas están con poco personal. Las camas son limitadas. Las citas tardan semanas. Muchas personas en crisis simplemente no reciben tratamiento, hasta que terminan en la calle o peor aún en la cárcel. Y seamos claros, la cárcel es con frecuencia el único refugio que algunas personas encuentran. Eso no es un sistema, es una trampa. La adicción es otra capa. El fentanilo está ahora por todas partes en Jacksonville, barato y mortal. Pero los programas de tratamiento son pocos y están saturados. La lista de espera para ingresar en desintoxicación puede ser más larga que el tiempo que tarda en ocurrir una sobredosis. Y una vez que alguien logra limpiarse, ¿a dónde va? De nuevo a las mismas calles que lo destrozaron la primera vez. Recordemos que este video es únicamente con fines educativos. Apoyo social en Jacksonville, insuficiente y demasiado lento. En cualquier ciudad que lucha contra la falta de vivienda, los servicios sociales deberían ser la red de seguridad lista para atrapar a las personas antes de que caigan demasiado. Pero en Jacksonville, esa red tiene más agujeros que hilos. Aunque organizaciones como Sulzbacher, Clara White Mission y Changing Homelessness realizan un trabajo crucial, sus esfuerzos suelen verse desbordados por la magnitud de la necesidad. El sistema de apoyo de la ciudad puede estar intentándolo, pero intentar no es lo mismo que lograrlo. En 2025, Jacksonville cuenta con un número limitado de camas de emergencia en relación con la población en crisis. En cualquier noche, cientos son rechazados simplemente porque no queda espacio. Y aun cuando alguien consigue un lugar en un refugio, suele ser temporal pensado para unos días o semanas. Las soluciones a largo plazo como la vivienda transitoria o con apoyo siguen siendo escasas. Sí existen programas, pero las listas de espera son largas, el papeleo complicado y el acceso desigual. Respuestas del gobierno. Demasiado poco, demasiado tarde. La respuesta de Jacksonville ante la falta de vivienda ha sido una mezcla de pequeños logros y retrasos sistémicos. Aunque los funcionarios de la ciudad suelen hablar de compasión y responsabilidad, la realidad en las calles cuenta otra historia. La financiación es inconsistente, la voluntad política es débil y con demasiada frecuencia,
las soluciones ofrecidas son cosméticas en lugar de estructurales. En 2023 y 2024, los líderes municipales anunciaron nuevas inversiones en vivienda asequible, incluyendo planes para crear más unidades de bajo costo y ampliar el acceso a refugios. Sin embargo, a mediados de 2025, la mayoría de esas promesas aún no se han materializado de forma significativa. La construcción de nuevas viviendas lleva tiempo, y para quienes duermen hoy en la calle, el tiempo es un lujo que no tienen. Las medidas de emergencia siguen siendo limitadas y los pocos programas existentes están al límite de su capacidad. Por cada persona que recibe un vale de vivienda, hay muchas más esperando, sin saber si la ayuda llegará alguna vez. Peor aún, leyes recientes aprobadas a nivel estatal han criminalizado aún más la falta de vivienda. La polémica Ley de Florida de 2024, que prohíbe acampar en lugares públicos, ha provocado más desalojos de campamentos, más arrestos y más presión sobre los refugios ya saturados. En Jacksonville, trabajadores municipales han estado desalojando tiendas de campaña bajo las autopistas, a veces sin previo aviso, confiscando pertenencias, medicinas e identificaciones. En lugar de resolver la falta de vivienda, la ley simplemente la empuja fuera de la vista. Es así como tratamos a personas que ya lo han perdido todo. A nivel local, el equipo PATH de Jacksonville, operado por el Departamento de Bomberos, es un punto positivo. Realizan labores de alcance, ofrecen referencias de salud mental y ayudan a ubicar a personas en viviendas temporales. Pero sus recursos son limitados y no pueden soportar todo el peso de una crisis de esta magnitud. Para cambiar realmente el rumbo, Jacksonville necesita más que respuestas a corto plazo. Requiere inversión a largo plazo, valentía política y un cambio de un enfoque punitivo hacia la prevención. Estar sin hogar en Estados Unidos no es un delito, pero en Jacksonville, cada vez, se trata más como si lo fuera. ¿Cuánto tiempo más puede una ciudad seguir barriendo sus fracasos bajo la alfombra antes de quedarse sin espacio para esconderlos? En algún momento las cifras y las políticas dejan de significar algo si olvidamos a los seres humanos detrás de ellas. Caminar por el centro de Jacksonville puede resultar abrumador: tiendas bajo los pasos elevados, camas improvisadas junto a gasolineras, carritos de supermercado, con todo lo que queda de una vida que alguna vez fue estable. Pero la verdadera tragedia no es solo lo que ocurre en las calles, es lo insensibles que nos hemos vuelto. Estar sin hogar en Estados Unidos ya no es una desgracia rara, es un desenlace demasiado común en una nación con tanta riqueza. Y en Jacksonville, una ciudad orgullosa de su identidad sureña y su economía en crecimiento, el silencio en torno a este problema es ensordecedor. Hablamos de progreso, pero ¿qué clase de progreso deja a miles atrás? Es fácil culpar a las personas, llamarlas perezosas o irresponsables, pero hacerlo solo libera al sistema de su responsabilidad. Si la única respuesta que damos a la pobreza es la cárcel o las órdenes de desalojo, no estamos resolviendo el problema, lo estamos alimentando. Si la vivienda es una necesidad básica, entonces también debe ser un derecho básico.